Hola a todos y bienvenidos a Éxito Latino Podcast. Mi nombre es Jairo Hernández y hoy tenemos como invitado a un amigo muy especial que conozco hace más o menos 2 años y medio y tiene una historia sorprendente de superación y ha sido mi inspiración para muchas cosas. Él está hoy con nosotros y va a ser una charla demasiado larga y muy jugosa. Espero la disfruten tanto como yo. Marlon, Ok. bienvenido. No, nada, Jairito, contento por estar aquí, por esta entrevista. Este es algo que no se lo he dicho, pero yo soy una persona que cuando hago una amistad, siempre para entrar a mi corazón, a mi círculo de amigos, es algo muy especial porque yo soy una persona muy analítica, pero cuando recibo esa amistad, siempre le digo, si yo lo veo feliz, yo soy feliz y hoy día lo estoy viendo feliz y para mí es un honor estar acá con usted y que sea la primera persona es la primera entrevista que tengo realmente. Entonces, nada, muy contento, Jairito, Nada, y que me muchas voy a gracias. disfrutar esto. Gracias, gracias. No, la vamos a pasar increíble, vamos a hablar mucho y te voy a conocer más a fondo porque de algo que me he dado cuenta en estas entrevistas es que conecto demasiado con las personas y al sentir la historia que cada persona tiene, todos tenemos una historia diferente y al conectar con estas historias es más profundo, inclusive ya conociendo a la persona, uno se entera como de más cosas. Y eso es lo que más me agrada de esto y eso es, me emociona sentarme acá y empezar a preguntar y decir y que me cuenten y que las personas se abran conmigo. Entonces, Marlon, quisiera empezar. ¿Tú de dónde eres? Cuéntanos de tu niñez, dónde creciste, cómo recuerdas tu niñez. Yo vengo de una familia, realmente mis padres ellos vivieron muy corto tiempo, se conocieron en unas circunstancias muy graciosas. De hecho, le echo el chismecito rapidito. Mi mamá se conoció porque yo le pregunté a mi mamá cómo lo conoció, porque mi papá es un personaje. Y le pregunté a mi mamá que cómo lo conoció, ella lo conoció en una discoteca. Eso fue hace, imagínense, hace muchos años. En ese tiempo, de hecho, mi papá tenía como un afro y un arete. Yo jamás, o sea, en mi vida había sabido que mi papá utilizado aretes. Y sí tuve un arete y mi papá enamoró a mi mamá diciéndole que era venezolano y le hablaba venezolano. Y mi mamá se comió todo el cuento. Entonces, y mi papá es una persona que yo soy muy sincero y honesto, siempre hablo de la honestidad y no es muy agraciado físicamente. Y mi mamá en ese tiempo era un mujerón. Todavía lo es, ¿no? Pero en ese tiempo veo fotos y yo le decía, mamá, ¿usted qué le vio a mi papá? Me dijo la manera como él hablaba. Él me convenció y me convenció. Y hasta cuando llegué a la familia, todo el mundo me comenzó a decir la venezolana. Y pues ahí se inició la historia. Ellos se conocieron, fueron novios como, tengo entendido, como 2 años. Me tuvieron a mí, mi mamá ya había tenido 2 hijos, a mi hermano Carlos, que no está vivo ya, y a mi hermana Lina. Ellos vivían con mis tíos en Ibagué. Mi mamá es de Armenia, de Calarcá específicamente, ella es de Calarcá, y mi papá es de Chicoral, Tolima, es de ese pueblito. Yo creo que su merced lo debe haber Conozco por escuchado, ahí, sí. conozco. Y bueno, y yo me crié por circunstancias, ellos no funcionaron por diferentes situaciones, se separaron y desde los 4 años yo crecí con mi abuelita paterna. Eh, Mi infancia, la verdad, yo no tengo recuerdos muy chéveres, em, porque sí es fuerte lo que viví en mi infancia, sí. No. Digamos que yo crecí como viendo espejos, básicamente. Mi abuelita fue un soporte gigante, pero el entorno con el que yo crecí realmente fue muchos espejos. De hecho, algo que a mí me marcó mucho, y eso su merced no lo sabe, a mí me cuesta contarlo. Cuando vivía allá en Girardot, pues es una casa gigante donde viven mis tíos, mis abuelos en ese tiempo, ¿no? Y yo vivía en un lugar con un tío también muy pequeño y le llamábamos la bodega porque era una bodega. Y ahorita que viviendo como mi experiencia, yo decía, he sido como berraco desde pequeño. La bodega era donde se guardaba todo lo viejo, lo que no servía. Para mí no.
Y es algo que yo ya solté de mi corazón, ¿sí? Ya está limpio, ya está perdonado, todo eso está saldado, pero donde de pronto habían roedores, habían cucarachas, o sea, habían cosas que realmente para un niño no eran tan chéveres, pero aún así crecí, me eduqué con ellos aprendí muchos valores, yo soy una persona muy honesta, no me gustan los vicios, etcétera, etcétera. Em, Le agradezco a ellos eso, que soy una persona berraca, que no me da pena trabajar en cualquier cosa, que yo le meto el perrenque a todo, que eso me impregno de ellos, pero sí tengo como esos dolores de la infancia que no les cuento a muchos. Crecí bajo muchas carencias realmente, pero creo que eso es lo que hoy día me ha dado la fortaleza para vivir este momento tan especial que estoy viviendo en mi vida, porque yo digo, si superé todo eso y también de una u otra manera me sentí como maltratado en ocasiones porque era un pelado muy cansón, Dios mío. En el colegio donde había un problema, ahí estaba metido Marlon. Entonces también todo, y yo creo que era lo mismo, como veía tantas diferencias con mis primitos, que ellos sí vivían de tal manera y yo vivía como en una, realmente en una situación precaria, porque vivir en una bodega donde usted inconscientemente sabe que es donde las cosas que nos sirven y que usted está en ese lugar, usted se siente como algo que nos sirve. Si me hago entender, un niño viviendo eso hasta mi adolescencia. Me sentía así en ese lugar, pero bueno, digamos que he entendido a través de mi paso en este momento que todo el entorno que estaba viviendo también se dan muchos contextos, ¿no? También la educación que tenemos, mi familia por parte paterna. No son personas tan educadas y eso no esmerita a nadie, ¿no? Sino que hace que en la vida tomemos decisiones realmente para los demás o que no veamos la vida como tan amplia. Yo siempre he dicho que la educación siempre nos va a dar una ampliación del mundo más grande y a reflexionar y a veces a tocarnos en nuestros semejantes. Y realmente ellos hicieron por mí lo que podían hasta ese momento. Entonces, bueno, ahí yo estudié hasta 10.º grado. La parte más bonita, bueno, eso es de mi infancia que tengo algo hermoso que a mí me quedó, la relación con mi abuelita. Yo a mi abuela la amo como si fuera mi mamá. Los aprendizajes que ella me dio fueron muy, muy, muy bonitos. Me formó como el hombre que soy, con unos valores muy fuertes en cuanto a ser honesto, a ser trabajador, a ser solidario con los demás. ¿Cuál, em, cuál es el más significativo? Definitivamente al ser buen trabajador y ser honesto. Ella siempre me decía, Marlon, uno en la vida, si usted es honesto y es buen trabajador, lo va a llevar muy alto eso. Y eso siempre lo he tratado de plasmar en mis trabajos, ser honesto en todos los actos que hago, que no afecten como a mis jefes, a cualquier cosa, y a dar lo mejor de mí en cada trabajo. Y eso me ha llevado a que en todos los trabajos que he tenido, desde barriendo en restaurantes hasta en empresas ya con cargos administrativos y también operativos que me hagan destacar y que muestren el buen trabajo que tengo. Eso y a mis primos, creo que tengo unos primos que me aman mucho, están muy pendientes de mí, me escriben muchísimo, noto a veces cuando me hablan con esa preocupación cuando tengo mis bajones de salud. Siento como el amor de ellos hacia mí y eso me hace conectar con ellos increíbles y creo que yo cuando regrese a Colombia, una de las cosas más hermosas que voy a disfrutar es estar con ellos porque a cada uno los quiero demasiado, demasiado, o sea, no me había dado cuenta de eso, el valor tan importante que mis primos hermanos tienen en mi vida, paternos. Y bueno. De ahí, pues ya estaba adolescente. Los compañeros que hice en el colegio estudié en un colegio que se llamaba Instituto Bárbula, muy pequeñito, creo que ya no está, no existe, no sé. Hice amigos muy, muy importantes que en este proceso de cáncer, bueno, no lo había dicho, Ah, no te preocupes, vamos para em, allá. han sido muy importantes de ver como ese corazón tan hermoso y los recuerdos que tienen sobre mi persona, y eso me hace valorarlos más. Y de ahí, pues ya era adolescente y por una circunstancia familiar que hubo, me hizo tomar la decisión. Una amiga que quiero mucho desde la infancia, se llama Mary Ana. Anita ese día estaba conmigo, ellos tenían como una venta de minutos, ella sabía mi historia porque
estudió conmigo desde sexto hasta décimo grado y al ver ella esa situación, ese problema que se generó en mi casa, especialmente con un tío que ya falleció, ella me dijo, no, Marlon, usted se tiene que ir de ahí. Entonces llamó a mi mamá, le contó ella todo a mi mamá y pues hablé con mi mamá y me dijo, se vienen para Ibagué. Y mi mamá, pues ella llevaba muchos años viviendo en Ibagué y me fui a vivir con mi mamá. Allá hice 11 grado en un colegio que se llama INEM. Conocí un amigo grande que se llama Jorge Lim. Lástima que se haya alejado mucho de mí porque lo quería demasiado, pero bueno, así es la vida. La vida nos trae personas, pero nos recompensan con otras también. Y estudié en la Universidad del Tolima, licenciatura en inglés ha sido la experiencia más espectacular de la vida que he tenido, una de las experiencias más bonitas, porque conocí amigos que hoy tengo hoy en día en este proceso que me han dado mucho apoyo. De hecho, acá en Estados Unidos hay dos en especial que se llaman Jorge y Carol, ellos viven en New York, que más adelante se van a enterar qué papel han jugado tan importante en mi proceso. Y bueno, eso ha sido como la parte ahí y ya crecí como adulto y ya empecé a trabajar y todo el rollo. Sé que trabajaste en Bancolombia. Quisiera que me contaras cómo llegas a Bancolombia, cómo empiezas a trabajar De ahí. la Creo que experiencia. fue en la capital, ¿no? Sí, en Bogotá. Ujú. Bueno, todo inicia desde Ibagué, ¿no? Cuando yo ya empecé a estudiar, hubo un momento en mi vida durísimo. Resulta que mi mamá, ella hace muchos años había conocido, no era un esposo, pero un novio que tenía que era alemán, era don Gilberto, el señor Gilberto, un alemán que yo conocí, de hecho, en Girardot, cuando mi mamá iba a visitarme, una persona muy hermosa, con un corazón muy hermoso. Cada vez que me veía, ese señor me trataba con un cariño tan especial y yo veía feliz a mi mamá y si ella era feliz, yo soy feliz. Lo que le dije a su merced, las personas que yo quiero, si yo las veo que son felices, yo soy feliz. Em, y resulta que don Gilberto, cuando yo ya tenía 18 años, que terminé ya el colegio, em, por alguna circunstancia, o sea, no volvimos a saber de él. Entonces fue una situación difícil porque no había trabajo. Mi mamá no trabajaba, don Gilberto era la que la ayudaba. Entonces yo dije, tengo que ponerme a hacer algo porque veía la preocupación de mi mamá. Y mi mamá, por diferentes situaciones ya personales de ella, ha sido una mujer muy insegura, demasiado. O sea, muchos a veces ven como la coraza de mi mamá y lo que es, pero por dentro de ella eh, es una mujer que tiene muchas inseguridades. Y a esa razón, una amiga de mi mamá me ayudó a conseguir un trabajo y comencé a trabajar en un call center para Movistar España. Mm. Entonces de ahí trabajé como un año, hice una amiga muy grande que tengo que vive acá en la Florida que se llama Marcela. Llegó la campaña de Caja Social y ahí fue mi primera experiencia en el sector bancario. Trabajaba para una tercerización, que es una empresa que se llama Digitex Internacional, y comencé a trabajar para Digitex ya nacional con Caja Social y aprendí todo el tema de la cobranza. Ahí estaba estudiando en la universidad, llegó un punto de que no me daba más el bolsillo, la situación económica era dura, me quedé sin trabajo ahí en creo que fue muy injusto porque me habían pasado como a capacitador, había pasado todo el proceso. A mí me dolió mucho esa despedida. No me despidieron, ¿no? Sino yo mismo tomé la decisión de irme. Ya era capacitador, ya me habían dado el ascenso y resulta que cometí un error humano que fue en una aplicación que había. Cogí y metí mi número celular y estaba explicando en la capacitación de cómo se marca esto, y lo que yo hice fue agregar mi número celular y marqué a mi número celular y ese fue el pecado y por eso me volvieron a hacer asesor otra vez. ¿Y por qué? No sé, nunca lo entendí. Después entendí, en Colombia todo, usted sabe que todo se maneja con palancas. Ujú. Y había una chica, no voy a decir el nombre porque es una excelente persona, que era muy cercana a una persona que estaba trabajando. Ok. Resulta que ahí en el call center, en la parte de atrás, estaban todos los que tenían que ver con, ya trabajaban directamente con el banco, con el tema gerencial del tema de la cobranza temprana, porque eso era cartera temprana. Y él, ese pelado ya trabajaba con ellos también o logró esa oportunidad. Entonces yo creo, estoy como especulando que logró persuadir para que a esta persona le dieran ese cupo que yo necesitaba y esa fue una excusa para decirme en el no. Entonces, pero bueno, yo lo entendí y creo que tomé una mala decisión de irme porque mi foco debió ser terminar la universidad.
pero ese aprendizaje me quedó para toda la vida, no tomar malas decisiones y no pensar con cabeza caliente, porque lo que yo hice fue renunciar y pues en Ibagué, que es una ciudad tan hermosa, pero tan difícil para conseguir un trabajo estable, pues me quedé sin trabajo y duré como hasta enero y le dije, no mami, me tengo que ir para Bogotá. Y he tenido una luz muy bonita que es Dios. No me deja sin trabajo, si a mucho yo duré un mes sin trabajo y duré como 15 días. Y llegó una empresa que se llamaba Acerfink Limitada, es una tercerización, y comencé a trabajar con Banco de Bogotá. Y de ahí duré con ellos como 3 años, básicamente 4 años, y de ahí ya no me veía creciendo en la empresa. Y era una empresa pequeñita. Tenía un jefe increíble que se llamaba Manuel, una persona muy, muy bacana, sabía, y ahí aprendí mucho. Ya más adelante les voy a hablar que aprendí de todo eso, porque como en ese momento como ser humano era otra persona totalmente diferente y de ahí tuve la oportunidad de trabajar en una maravillosa empresa que me salió esa opción laboral. En ese tiempo yo ya me había traído a mi mamita, que ya es otra historia que les tengo que contar. Me la traje para Bogotá. Cuando me la traje, decidí renunciar a esa empresa. Yo dije, acá, o sea, ya con la experiencia laboral que tengo, yo consigo trabajo rápido. Y efectivamente fue así, trabajé en una empresa que se llamaba Cobrando, que era la competencia de Serfín en Banco Bogotá, y me fui con una amiga y de ahí me jalé a varias personas. Fue muy chistoso porque ya habían como diferencias entre las dos empresas, como Ujú. que los dueños se llamaban y decían, venga, pues sé por qué me está llevando la gente. Y pues me alcancé a traer varias personas de allá y formamos un grupo bueno y los números ahí comenzaron a subir en Banco Bogotá, bacano, bacano. Esa experiencia fue, entonces ahí me llamó ya Jamie, que es una amiga que tengo que ella fue jefe mía, una persona muy hermosa que dejó muchos aprendizajes buenos en mi vida y una amistad muy bonita con Jamie Reyes. Y me dijo, véngase otra vez para ser fin, el jefe Bolívar quiere hablar con usted, Manuel. Entonces fui a hablar, me ofreció una mejor propuesta laboral y pues usted sabe que donde estaba en ese momento, donde estaba la plata, estaba Marlon. Y me fui para allá otra vez, regresé, pero viví otra vez la experiencia y llegué a un punto donde dije, ¿qué hago acá más? O sea, no, yo no quiero quedarme como asesor toda la vida. Y aunque me estaban dando buenos puntos para remunerar, pero yo tengo que avanzar y busqué, entonces renuncié, busqué el cambio, me iba a ir a trabajar en una empresa que se llama EXA, que también tiene mucho portafolio de cobranza. Me presenté, pero estaba esperando la llamada de la empresa maravillosa que cambió mi vida, que se llama Refinancia. El dueño de la empresa se llama Kenneth Mendy Wilson, es una persona súper conocida en Colombia en el sector de la cobranza. Tiene una vida súper exitosa, una persona que es un ejemplo para los empleados de crecimiento, de superación y de cómo imagínense que esa empresa fue una tesis de acá, él estudió algo en Harvard, si no estoy mal. Fue una tesis como de grado de él, hacer la realidad y es así. Esa empresa hoy existe y tuvo en ese momento un éxito tan gigante y todavía lo sigue teniendo y a mí me cambió la vida. Entonces llegué como asesor, hice mi proceso de selección y llegué a una campaña que se llama Banco Meva. Yo le metí al 1000 por 1000 porque estábamos viendo con mi mamá una situación crítica de comida que, sin mentirles, estábamos comiendo, que no está mal, pastica con menudencia, o sea, sopita de menudencia todos los días, porque no había para más. O sea, en Bogotá los arriendos son caros, carísimos. Y pues yo me estaba ganando un salario mínimo en ese momento que eran 900.000 pesos y la renta me valía 650.000 pesos. Entonces, réstele usted lo que queda, que son como 150.000 pesos, con eso no nos daba para pagar servicios y alimentarnos. Entonces nos tocó con mi mamá comer pura sopa de menudencia con pasta y arroz por un tiempo bien larguito, con puro huevito. Pero son cosas que a la final a uno lo hacen crecer como persona y le hacen como impregnarle como más fuerza a todo. Entonces yo llegué a Banco Meva y le metí la ficha y la reventé. No me fue bien, pero me llegó comisión al otro mes y ya me solventaron. La campaña la entregaron de Banco Meva porque no era rentable, entonces me pasaron a Bancolombia, que ahí viví una experiencia de crecimiento y muy interesante. Fui un buen asesor, no fui de los mejores, pero siempre estuve cerquita a hacerlo, porque habían otros más antiguos que yo, que tenían más colmillo para cobrar, para persuadir a la gente. Aprendí de ellos, los admiraba mucho, pero no llegué hasta ese punto de reconocimiento. Tuve comisiones muy buenas como asesor. Por ejemplo, la más grande que yo tuve fue 4 millones de pesos casi, que jamás en mi vida había yo tenido 4 millones de pesos. Y no, esa vez lo que hice con mi mamá, vamos para Ibagué, paseemos.
pasémosla bueno. Y de ahí me presenté a un proceso de selección muy bonito. Yo como había estudiado para ser profesor, estudié 7 semestres y por el tema de que o era seguir estudiando o que mi mamá y yo no encontrábamos trabajo y pasáramos por situaciones de hambre, estaba cansado de eso, dije, no, me voy para la nevera, para la capital. ¿Y Y cómo, ustedes, cómo un profesor se mete a finanzas? ¿Le eh, gustaban las no, materias? mire que no, empecé con el tema del call center para Movistar España y usted sabe que lidiar con el cliente español por teléfono no es nada fácil. Pasé a Yanibagué a Caja Social y fue cuando ya aprendí como el arte de cobrar. O sea, son dos cosas que no tienen nada Diferente. que ver, pero siempre he sido una persona que me gusta aprender de todo, de todo, de todo. O sea, en mi ámbito profesional me gusta ampliarlo. Entonces, de hecho, cuando me presenté para la entrevista ahí en Refinancia, en Bancolombia, cuando ya dejé, dije, me voy a presentar para ser capacitador. Una de las preguntas que me hizo mi jefe, Mónica Nubla, me acuerdo tanto, dijo, bueno, de lo que usted nos ha contado, eso, ¿cómo usted ha manejado eso de ser profesor y tema de cobranzas? Porque yo dije, no, pues realmente es como la necesidad que uno tiene y que ve las oportunidades de comisionar, entonces uno siempre quiere como tener mejor calidad de vida. Pero mire, eso fue en lo que me enganché. Hay algo que nombraste hace poco y quiero textualmente preguntarte en ese momento, cuando estabas trabajando en banco, dijiste que tuviste un jefe que era exitoso. ¿Qué era el éxito para ti en ese momento? En ese momento mi éxito, crecer, crecer dentro de la empresa, finalmente. Entendí que había llegado a una empresa grande, una empresa que iba en crecimiento y en una empresa donde yo veía que lo que me decían era verdad, que había posibilidades de crecer. Entonces, cuando me presento, por ejemplo, para ser capacitador en esa empresa, me presenté como 8 personas buenas. De hecho, una de ellas era una de mis grandes, mejores amigas que tengo hoy en día, se llama Diana Bautista, yo ella la amo mucho, con ella aprendí como muchas cosas que desconocía mías como persona y profesionalmente. Hacer equipo, que eso nos cuesta mucho a trabajar en equipo. En ese tiempo yo era bastante egoísta, no me siento orgulloso, era demasiado egoísta y era muy competitivo, entonces a mí no me importaba dañarle el brillo a los demás porque solo brillara yo y me molestaba que la otra persona brillara. Eso lo aprendí con el cáncer, ¿no? El cáncer le transforma a uno la vida. Y en ese momento cambió cuando conocí a Dianita. De hecho, era solo un puesto que buscaban. Y en ese día escogieron dos, porque tanto la entrevista de Dianita fue tan buena como la mía fue tan buena. Y mire que fue muy chistoso. Me acuerdo algo, y eso lo conté hace poquito en un en vivo por mi Instagram. Yo soy malísimo para dibujar, Jairo, pero re malo, malo, recontra malo. Y resulta que una de las pruebas ya finales para ese puesto de capacitador era, Psicológica. usted tiene nos dieron como un papel craft en donde y colores, donde usted tenía que hacer algo de publicidad de Oh, usted venderse a la empresa. ¿Por ok, qué, por ok. qué usted necesita trabajar en la empresa? Y pues yo viendo a todo el mundo que dibujaba con colores y esto, yo dije, pues madre, ¿yo qué hago? Siempre Dios me ha dado como la habilidad de ser muy, muy, muy inteligente y autoconocerme. Yo digo, bueno, ya sé que como oportunidad de mejora tengo y no me gusta mucho el dibujar. Realmente no se me da, pero ¿cuáles son mis otras fortalezas? Entonces yo soy bueno para hacer mapas conceptuales, semánticos y soy creativo. Yo dije, no, pues contemos una historia, hombre. Entonces yo lo que hice fue dibujar un mapa conceptual, explicar, eran como, me acuerdo que eran 3 ítems, no me acuerdo muy bien, y en cada ítem como procesos de la vida. Y yo lo que hice fue, yo dije, quiero sellar la diferencia en esta entrevista. Y mire que eso se me ocurrió a última hora, porque yo lo que iba a presentar era el mapa conceptual y siempre Dios ha estado conmigo respaldándome. Y se me viene a la idea en ese momento de las entrevistas, yo fui uno de los últimos, de hecho. Y pues en ese proceso, pues todo el mundo mostraba como su publicidad con todos. Era como un espacio de interacción entre los aspirantes y las personas que estaban desarrollando la entrevista. Y ya yo sabía él como el background de mi jefe, Mónica de Núbila, que era una mujer muy creativa, una mujer muy empoderada y que a ella le gustaba el factor diferencial de las personas.
Y yo ya había analizado que Dianita era la ideal para el puesto, por todo lo que ya tenía más experiencia, más años en la empresa. Yo dije, Dianita se va a quedar con el puesto, definitivamente. Pero yo dije, no, tengo que hacer algo y mi última carta fue contar una historia. Entonces yo lo que le dije a la gente es, cierren todos los ojos. Todos cerraron los A ver ojos el dibujo. y comencé, no, pues yo ya había pegado el mapa conceptual, pero yo esa vaina está horrible, aparte, y la letra mía no es bonita. Yo dije, Dios mío, me daba pena, pero en ese me ocurrió esa idea. Yo dije, cierren todos sus ojos que les voy a contar una historia. Y comencé a contar mi historia desde mi infancia hasta mi adultez, de cómo había sido mi proceso de superar los obstáculos en la vida y hasta dónde me habían llevado hasta refinancia y todo lo que había aprendido en refinancia como asesor y cómo había aprendido de cada jefe que tuve. Y no hablaba como desde mis errores, hablaba desde mis oportunidades de mejoras, pero lo que había aprendido y lo que me llevaban para estar pidiendo una oportunidad laboral en crecer y que la estaba buscando. Y cuando todo el mundo abrió los ojos, todo el mundo aplaudieron, pues con cada integrante aplaudíamos, pero cuando yo le vi a mi jefe Mónica de Novila en ese momento, y en ese tiempo el jefe era Giovanni, que había sido mi jefe antes en operación, había sido, él fue coordinador, sí, era el coordinador de Bancolombia en ese momento, porque él también recientemente había pasado, entonces él ya me conocía. Entonces, él sentía como esa conexión conmigo y dijo, yo quiero a Marlon también, pero no dependía de él. Y cuando yo le di la sonrisa a mi jefe Mónica de Núbila, yo dije, acá la logré. Pero yo dije, va a quedar Dianita. Cuando nos dan la noticia, en ese tiempo, un jefe mío que se llamaba Brian González, que es un amigo hoy en día también que tengo grande, y me dijo, venga, le muestro una cosa, y me llamó al correo. Yo dije, no, ya me va a regañar Brian por ahí, cometí algún error, esto. Entonces, cuando me acerqué, me dijo, mira el correo y léalo. Y cuando decía que había pasado, no, yo quedé contento. Y cuando me dijeron que Diana también había pasado, pues bueno, contento. Entonces, ese fue el éxito en ese momento en mi empresa. Haber confiado en que sí lo pude lograr y que me dieron una oportunidad. Y siempre es bueno darle la oportunidad a las personas. Miren que lo hace uno crecer y se vuelve también algo en agradecimiento en ese momento, porque ya cuando aprendí a ser capacitador, llegué con un equipo muy grande que se trabajaba desde la inteligencia emocional, desde el liderazgo, y como éramos capacitadores, profes, por decirlos así, coach, y Mónica Núbila es una mujer que ella se mueve en todo el tema del coach, pues imagínese, ahí estaba atendiendo a una persona que le enseña a usted cómo capacitar a los demás no tanto solo en los temas operativos y laboral que requiere un tema de call center, sino también el tema de cómo usted construirse como persona, cómo gerenciar usted su vida. Y creo que ese fue el éxito que tuve en ese momento como lo veía, porque ahorita el éxito lo veo de una manera distinta, ¿no? Creo que las oportunidades nos las dan, o las personas dan oportunidades, pero por otro lado también siento que hay que buscarlas y las buscamos. Según lo que me cuentas y lo que analizo, es que también lo buscaste, te Ujú. preparaste, fuiste, tocaste puertas. Entonces ahí es cuando más que le den a uno la oportunidad, es que uno la cree y se prepare. Entonces lo veo así como de esa manera. Definitivamente, yo creo que muchas veces las personas dejamos escapar las oportunidades por el temor a la zona de confort. Siempre he pensado eso. Cuando no buscamos oportunidades es porque estamos en una zona cómoda. Y como acá tengo un salario justo, estoy bien, me siento cómodo, entonces me da el miedo a lo desconocido, el miedo a conocer nuevas personas, a desarrollarme, a nuevamente comenzar. Creo que eso para el ser humano es bastante complicado, lidiar con el comenzar. Entonces, por eso se quedan en esa zona de confort y pueden durar en un trabajo 15, 20, 30 años y no se desarrollan en éxito. Y en las empresas anteriores yo llegaba a ese punto en eso. Yo, hombre, ya tengo 26 años, 27, esto es lo que quiero, ser asesor, y veía otros ejemplos de compañeros que tenían 40 años, 30 años trabajando en Coranza, que eran asesores. Pues claro, les gustaba el dinero y se sentían cómodos como asesores, pero siempre yo he querido crecer como más allá profesionalmente, aprender más porque a mí me gusta mucho aprender. Entonces, las oportunidades siempre están. El tema estar en salir de la zona de confort y el tener poder de decisión también, que eso es grande en nuestras vidas. Cuando usted aprende a gerenciar su vida, usted tiene poder de decisión. Entonces las oportunidades siempre están.
Ahora que me dices que siempre quieres más y quieres ir más allá de la línea, te quería preguntar cómo nace la opción o la decisión de venirte para Estados Unidos. ¿Cómo tomas esa decisión? Porque según entiendo ya estabas ganando dinero, pero bueno, ya me Ajá. respondiste que siempre querías más. ¿Qué te impulsó a Bueno, ¿qué decidirte me venirte? impulsó? Mire que es raro y acá empieza el tema espiritual, que creo que ahí es donde se desarrolla todo. Antes de comenzar el tema espiritual, tuve también la oportunidad de presentarme a supervisor. Entonces logré como capacitador llegar a ser senior con Dianita, capacitador senior que era o entrenador senior. Era como un rango más alto que los otros capacitadores y teníamos unas labores especiales más como de desarrollar contenido, de ideas, de más trabajar a la mancuerna con el coordinador en ese momento. En ese momento era mi jefe Tatiana, apenas le conté, me dijo, pues si usted quiere más lindo, preséntese. Quería ser supervisor en Bancolombia porque seguía trabajando con ellos, tenía mucha cercanía con ellos, la jefe Mónica Maecha, que era la gerente en ese momento, y Jessica, que era coordinadora, que ya fue mi primer jefe en esa empresa. Entonces yo les comenté y ellas me dijeron, preséntese, que nos encanta su trabajo. Y me presenté y fui supervisor como por un año en todo el tema de cobranzas y aprendí en un mundo de la cobranzas que es algo muy bonito también, cómo a desarrollar personas, a motivar a la gente, a cómo trabajar un equipo, cómo cumplir metas. Entonces eso me ayudó también a crecer mucho porque usted ya tenía que administrar, usted ya era jefe, jefe chiquito, pero era jefe y tenía que administrar las personas, Liderar. enseñarlos a desarrollarse, liderar, motivarlos, porque usted sabe que la gente, yo veo que no estoy cumpliendo mi meta, entonces me bajo de nota por la comisión. Entonces, llega un punto de que llegó como noviembre del 2021, era octubre, y tuve una conversación con un primo, dijo, con mi primo Brian, me dijo, me voy para Estados Unidos. Yo le dije, pero ¿para qué se va por allá? Y me explicó sus razones, las entendí. Yo le dije, bueno, que le vaya bien. Dijo, ¿por qué no nos vamos? Yo le dije, no, no me invite para ese baile, que yo no voy para allá. No me invite para allá. Uno de los países míos favoritos es Italia y yo quería irme para Italia. Entonces comencé, yo dije, ve, ¿y ¿por qué no me voy? Le conté a mi mamá y me dijo, ¿no me va a dejar solita lo que le pido? Y yo le dije, no, mami, o sea, sea donde yo esté, siempre la voy a estar ayudando, no, no se preocupe por eso. Entonces, cuando mi mamá me da luz verde, yo dije, me voy para Italia. Entonces comencé a consultar y yo ya tenía las 3 vacunas de Sinovac. Y resulta que en ese momento la OMS tenía restringida esa vacuna para ingresar a Italia, entonces ahí se desmoronó el sueño de Italia. Entonces yo dije, no, pero me quiero ir. Entonces una amiga que tengo varios amigos, Paula Arango, ella vive en Barcelona y me dijo, véngase para acá. Yo le conté a ella, yo dije, bueno, me voy para allá. Ya había averiguado piso y todo eso, era como en diciembre. Entonces me faltaba como el impulso para comprar los vuelos. Cuando llegó enero, que mi sobrinita Miley, la hija de Brian, le hicieron el bautizo, si no estoy mal, y los cumpleaños, porque Miley cumple el 30 de diciembre, cumpleaños. Entonces, me acuerdo que yo había viajado, después me volví para Bogotá y después fui para la fecha de... Entonces, tuve ya la conversación más en persona con Brian y logró persuadirme y le dije, listo, vámonos para Estados Unidos. Y es Dios. Dios, entendí que Dios en ese momento, Él estaba manejando las agujas de mi vida, porque mire, era quedarme en Colombia porque tenía un buen trabajo, estaba viviendo bien, no nos faltaba nada porque ganaba un buen salario, yo me estaba ganando como de básico, como lo voy a contar porque ahora sí se puede contar, como 2 millones de pesos de básico en ese momento, en el 2021. 2 millones de pesos más las comisiones que eran buenísimas. Una vez me llegó una comisión casi como por 1.600.000. Entonces, para mí tener un sueldo de 3.600.000 en Colombia, pues, hombre, pagaba 700.000 pesos de arriendo, gastaba 400.000 pesos de comida, servicios como 150.000 pesos, me estaba quedando mucha plata. Entonces comencé a darme una calidad de vida, pero a mí me gustaba mucho que yo compartía mucho con mis asesores. Yo les ponía metas, yo les decía, bueno, los voy a invitar a almorzar a todos a tal restaurante porque yo vi una rentabilidad. Yo decía, yo invierto me llega una comisión de 1.600.000. Invierto 500.000 pesos con ellos, pero me quedo con 1 millón fijo. Y si no comisiono, me quedo con solo mi 1.900.000 de básico, 2 millones. Entonces jugaba eso. A algunos compañeros no les gustaba eso. De hecho, mi jefe me hizo como una retroalimentación que no estaba bien,
pero pues yo lo veía que era como una de las maneras de motivar a mi gente y tenerlas contentas en el grupo. Pero bueno, entonces Brian me convence y yo dije, listo, nos vamos para Estados Unidos. Entonces renuncié a la empresa y todo y nos vinimos en marzo del 2022, a finales de marzo, que pues ahí ya lo conocí a su merced, a inicios de abril. ¿Cómo se ve esa travesía? Ahora estando acá, conozco historias más fuertes que quizás la que usted y yo vivimos. De hecho, no es nada Pero fuerte sigue siguiendo siendo a fuerte. comparación De de otras, otra. no, los que me han contado de, por ejemplo, los que vienen del Darién y todo eso. Eso es un shock gigante porque yo he escuchado gente que muerta, violaciones, cosas que se viven entre Panamá, Nicaragua, en la selva, ¿no? No voy a decir que entre las ciudades que se ven bien densas, el cruzar un río gigante, gente que se ahoga, ver gente muerta en el camino, eso no lo vivimos. Porque la experiencia mía fue llegar a Cancún y de ahí pues otro proceso que sea que hasta que nos conocimos. Para mí lo más impactante del proceso fue haber ¿Cómo estado. se vio de principio a fin? ¿Llegaste a Cancún y cómo se vio todo tu camino hasta llegar aquí a Estados Unidos? Realmente Dios me estaba preparando para muchas cosas. Siempre hablo de Dios y en ese momento lo que yo viví fue momentos inolvidables que me quedé, porque estaba compartiendo con mi hermanito de la infancia, porque yo a Brian lo vi nacer, crecer. eh, a Brian, con Brian tengo historias muy lindas. Brian es un pelado que ha trabajado desde pequeñito. Me acuerdo mucho, y acá como haciendo un break de por qué tengo esa conexión con Brian, un momento tan hermoso que yo guardo en mi corazón gigante. A mí me gustaba mucho la Coca-Cola cuando yo estaba pequeño, y el salchichón y el pan. Pero en ese tiempo, pues yo vivía solito allá en la casa de mis abuelos y mis abuelos no eran como tan amorosos en ese tiempo y le prestaban más atención y había plata más para mis otros primos, sino para mí en ese sentido de que, abuelita, me quiero ir a tomar un refresco a la tienda o abuelo, mi abuelo era muy consentidor, pero con mis otros primos, ¿sí? Y tal vez lo entiendo porque resulta que mi papá no es hijo de mi abuelo. Entonces sentí que mi abuelo siempre como que a los hijos de los hijos que no eran de él, siempre los tenía renegados, como en ese tipo de cosas. Entonces, yo me imagino que Brian veía esas situaciones y Brian tiene un corazón gigante. Y él trabajaba en un sitio vendiendo velitas. Tenía como 10 años, 12 años Brian. Ay, Brian es un personaje. Y me acuerdo que él salió y me vio y me dijo, Marliton, ¿qué hace? No, papi, voy para la casa. Me dijo, lo voy a invitar a tomar gaseosa. Él ya sabía que me gustaba y pues estaba viviendo con una de mis personas más favoritas del mundo. Estaba viviendo un momento especial en Cancún. Entonces nos estábamos divirtiendo, estábamos conociendo la ciudad, conocimos Guadalajara, llegamos a Mexicali, que ahí empieza esa travesía y es heavy. Es heavy porque cuando uno llega ya al punto de los sitios de los innombrables, eh, uno no sabe si va a quedar vivo o lo van a matar, que fue cuando lo conocí a su merced y pasaban muchas cosas. Uno decía, ¿quién es esta gente que está ahí metida? Esta casa está re viejísima. Yo en ese momento era como muy picky. Entonces yo decía, no, Dios mío, Brian. Entonces yo le reprochaba mucho a Brian, si ve por su culpa, eso porque me traía para acá. Yo le decía pasito a él. Yo le decía, no vayas a tomar nada, no vayas Yo estaba realmente con una paranoia gigante. Ya cuando comencé a hablar con su merced, ya ahí me sentí como más seguro, ya cuando comencé, lo que más me impactó de pronto en ese momento fue lo de la bebé. No sé si recuerda, Yo la cargué. que era como la dominicana, que puertorriqueña que tenía una bebé, que usted merced cuando ya nos dejaron en la parte para caminar hacia la muralla esa, siempre fue largo el camino, no fue tan corto. Yo que recuerdo en mis memorias, caminamos como unos 2000 metros por ahí, y eso era en tierra, y la tierra no era plana, sino habían como huequitos, Arena. como arenosa, era como si estuviéramos caminando en arena del mar, así era. Y la bebé llorando, pobrecita, por ese frío de la noche, y no, fue una locura. Y pues todo el proceso que se vivió adentro, ¿no? A mí creo que lo más duro que me dio no fue el hecho de convivir con tantas personas, sino ver a veces la inhumanidad que se vivía en ese momento. Ejemplo, el tener los 2 baños portátiles para 1000 personas, eso fue muy re loco para mí.
Yo llegué a un punto que su merced lo sabe, que yo no, yo estaba era comiéndome, yo ni me comía los cascos de la mandarina y de la naranja, me chupaba era el jugo, tomaba solo agua y me comía la manzana, pero sin la cáscara, con el fin de no tener ganas de ir al baño. No estaba comiendo nada más. O sea, llega uno a un punto de supervivencia en ese momento de esa manera. También el mal olor, porque llevamos, yo duré 8 días ahí, los dos duramos el mismo tiempo y salimos al mismo tiempo. Uno sin bañarse, ¿a qué huele? No, uno olía a todo menos a bueno. Poco. Entonces, ver todo eso, ver también todo lo que el contexto de todo lo que pasa adentro es para mí fuerte, ver tantas historias, tantas situaciones que uno lo impacta y conocer como la realidad de tantas personas, ¿no? Que se vienen por una razón a Estados Unidos. A veces también es válido, ¿no? Esas situaciones como esos sueños que por lo que la gente se vienen, pero cuando ya se vive la realidad en Estados Unidos, ya ahí es diferente porque Estados Unidos no es como la gente lo cuenta. Hay algo de lo que me acuerdo y es estar en esa casa y se lo comentaba a mi esposa hace unos días. Yo ahí prácticamente estábamos indefensos. Hubieran entrado hombres armados, nos hubieran dormido. No, yo tampoco Pero quería, están armados, usted no se dio cuenta. sí, pero como que no nos apuntaron, ni nunca nos Nunca, no. amedrentaron, ni nada. Contamos con esa fortuna porque escuché historias allá adentro Ujú. a gente que la habían atracado, los habían maltratado en los innombrables, o sea, y que ni siquiera los dejaron botados en el desierto, o sea, historias así que uno decía, Dios mío, realmente Dios, lo que yo, o sea, cuando más adelante en la historia se van a ver, o sea, yo estaba caminando sobre Dios y Él me estaba respaldando. Entonces, mi cuestionamiento a veces yo mismo me hago, sí, todo en Colombia a veces hay problemas económicos, esto, generalmente todo el mundo se viene por eso, pero sí crees hoy en día que vale la pena correr ese riesgo. Dios mío, es que son, es hablar desde la realidad y los sueños de los demás, ¿no? Ahorita con todo el boom del tema de las personas que están haciendo daño en Nueva York, de tantas cosas que están pasando de inseguridad en Estados Unidos y finalmente son latinos y siempre está apuntando que o son de Centroamérica o especialmente de Venezuela o de Colombia o de Ecuador, que es lo que más se escucha. Y pues eso se está volviendo acá en Estados Unidos un tema heavy, el tema de la inmigración se está volviendo un heavy porque seguramente el tema de si gana Trump, seguramente va a haber un cambio diferente, no sabemos qué va a pasar, pero va a haber una movida realmente. Entonces, si vale la pena en este momento, yo me lo pensaría 2 veces por el tema del cambio migratorio que va a haber, que va a ser fuerte. Entonces, como que va a ser algo perdido realmente, pero es limitar y cortarle las alas al sueño de las personas. No todos vamos a contar con la misma suerte. Creo que siempre, desde que usted venga a este país a hacer las cosas bien hechas, a usted le va a ir bien. Y seguramente si usted está cerca de Dios, nada de eso lo va a tocar, lo va a hacer invisible para aquí. Nada, lo digo por mi experiencia, porque siempre he estado invisible a las cosas difíciles viviendo en este proceso. Entonces, pero si yo le decía, y vivir esos peligros, por ejemplo, pasarse el tema del Darién, piénsesela 2 veces, porque está arriesgando su vida. Ahí sí, eso sí lo tengo clarísimo. Lo que hablábamos hace un momento cuando nos vimos que hay temas que son decisiones personales. O sea, nosotros a cada minuto y a cada segundo estamos en un juego de decisiones y siempre debemos tomar las decisiones sabias. Y ese viaje no lo viví, pero debe ser súper fuerte y llegar al tema de esas personas, de los innombrables, uno no sabe si ahí su vida corre riesgo, porque es una ruleta rusa, Literal es como poner la la vida propia vida a cambio de dinero de y dinero. quizás ahorita lo veo de otra forma y puede sonar egoísta pues yo estando acá en Estados Unidos, ¿no? Pero sí he cambiado un poco ese tema de que el dinero a costa de qué. De que sí. Entonces, sí, quizás hoy me cuestionaría más para tomar una decisión como esa. Y personalmente yo igual, el arriesgarme, y eso era lo que yo le decía a mi primo, estamos arriesgando la vida, y era el miedo y el temor, pero él me decía, no, no va a pasar nada, y con él me sentía seguro realmente.
Yo dije, bueno, ahora no me estoy viniendo este viaje solo, estoy con una de las personas favoritas mías del mundo que amo mucho. Entonces es mi hermano, entonces voy a estar protegido si en cualquier cosa. Entonces, yo creo que Dios me trajo acá a Estados Unidos fue por otra cosa totalmente distinta, porque si no me hubiera pasado esto que estoy viviendo, yo estuviera en Colombia con mi mamá. No, no me hubiera venido porque no había la necesidad, tenía un buen trabajo, no había la necesidad. Yo nunca en mi vida, y mi mejor amigo, que es Jason España, de nuestras conversaciones, él ha sido el que siempre ha tenido su mentalidad de viajar por el mundo, yo no. Yo le decía, no, Jason, eso no es para mí. Para mí, siempre mi motor de vida ha sido mi mamá y el bienestar de ella. Entonces no me hallaba en otro lado, sino estando cerca de mi mamá, eso sí, siendo una persona con un crecimiento profesional en Colombia importante. Pero mire que Dios comenzó a moverme ese bichito de tiene que irse de Colombia, tiene que irse, a mí nunca se me había despertado. Y pues ahorita vamos a conocer la razón de ser. Quizás de pronto no sabías que soñabas con viajar, pero sé que compartías un par de cositas de otros lados del Ujú, mundo. Entonces, eso me llevó a decir, quizás inconscientemente decías como que compartir una imagen de China, de Europa, de Estados ujú. Unidos, eso quizás algo que ni siquiera tú lo sabías, Exactamente. que tenías esas ganas de viajar. Ahora sí quiero viajar mucho. Entonces, cuando llegas, bueno, demoramos allá 8 días, olíamos a todo Horrible. menos a bueno, sin cepillarnos. Yo también recuerdo eso, fue fuerte para mí porque no había vivido ese tipo de situaciones, aunque siempre fui muy independiente y viví solo en todos, pero nunca estuve privado de mi libertad de esa manera, ¿no? Es eso, sí. Porque básicamente está uno detenido y esa sensación de uno no poder decir me voy a la tienda, al súper, sí, esa sensación es lo que yo me sentía No, abrumado. y el punto es que a mi primo le habían dicho que eso era un refugio. ¿Ah? Eso no tiene cara de refugio realmente. O Era sea, sinceramente a las personas les hablo, eso no es un refugio, es una cárcel preventiva. un galpón de Sí, pollos ahora. eso, y ni siquiera es una cárcel, es un galponcito de pollo, sí. Sí, Se viven cosas realmente heavy. Yo me acuerdo que, ¿se acuerda de que había como un del Salvador que era de la salvatrucha, yo no sé qué, cogió un cepillo y quería lo agarrar estaba con afilando. uno, sí, Dios me lo estaba afilando, menos mal llegaron ahí los de estas personas y se calmó ahí la vaina, pero se viven cosas como si uno viviera en una cárcel. Entonces, cuando yo estuve ya adentro, yo le decía a Brian, usted me había dicho que esto era un refugio, esto no es un refugio. Y yo a mi primo o sea, le metí una peinada después, pero mire que gracias a él estoy acá y estoy privilegiado en este país por una razón demasiado hermosa y yo a mi primo le agradezco porque él fue el ángel que colocó Dios para caminar todos esos caminos que Dios sabía que yo no me atrevía a caminar, porque yo les he hablado que mi abuelita me ha enseñado a hacer todo lo honesto. A mí el tema de estar solamente, de decir, cruce una frontera ilegalmente, para mí eso ya es algo que mi abuela no me enseñó a hacer las cosas bien. Entonces siempre tenía eso, pero mi primo era como ese respaldo emocional que tenía y esa como zona segura de decir, bueno, voy con él, vamos bien, ¿cierto? Yo no sé si usted se dio cuenta que llegó en un momento cuando llegamos en la noche que estaba el bebé y todo eso, que yo tuve como un momento de paranoia que yo le decía a Brian, ajá, yo no sé, usted por qué me trajo acá, si ve, no, yo no sé qué vamos a hacer, que él nos decía que corriéramos como hacia el desierto y usted decía, no, es hacia allá que llegamos como a un punto de discusión de eso. Mm. Yo ahí entré en shock, ahí entré como en paranoia yo y comencé a darle tabla, pero después entendí, en ese tiempo yo creo que usted conoció una versión mía, Jairito, que era una persona diferente y creo que usted lo notó cuando yo hablaba y me refería hacia las personas ahí adentro porque era una persona totalmente distinta que yo no me siento orgulloso para nada de lo que era antes y le doy gracias al cáncer que me transformó la vida. Sin eso, yo hubiera seguido siendo la misma persona vacía y hiriente con los demás. Y hoy ese peso ya no lo tengo en mi vida y estoy feliz por eso. Cada quien tiene su Ajá, personalidad y la verdad creo que nadie es quien para juzgar a para juzgar. nadie, no tiene si simplemente, a veces obviamente no todas las personas a uno le agradan, Ujú, eso es verídico, pero tome su distancia y
cierre la boca. Es lo mejor que Exacto. la gente puede hacer. O sea, es lo que trato de hacer, que a veces es difícil, pero trato de hacerlo. Y no, no es que haya sentido eso con usted, sino que sí cada quien venía en su cuento, cada quien trae su cabeza llena Ajá. de esto, llena de problemas, De llena de diferentes esto. ¿Cierto? cosas, Entonces, exacto. ese es un momento como muy crucial, pero más que haber sentido arrogancia, no sé, lo que sea que antes eras, no lo sentí porque realmente yo sentí fue como una unión, porque armamos un equipo y Ajá. que el uno estaba pendiente de las listas. Y entonces yo más que eso sentí fue como una unión, porque éramos puros colombianos, lo del grupito. Entonces no, no sentí en ningún momento nada de eso. Pero como porque con su merced tenía más conexión de amigo. Cuando yo lo ya comencé a hablar con usted, yo dije, no, Jairito, y en ese tiempo yo sí me sentía un juez. Yo decía, ¿quién es bueno, quién es malo? ¿Sí? O esta persona no me gusta por esto. Entonces yo le decía, uy, no, Brian, estas personas no definen. Entonces él sí, y conocí versiones de mi primo que no conocía. Entonces, ese momento fue, o sea, los que viven ese proceso ahí, los que ya han vivido eso, pues ya tienen cancha en eso, Sí. ¿no? Pero yo jamás en mi vida había vivido una vaina así. Y convivió con personas que ya habían vivido cosas así. Mm, Entonces, definitivamente eso es como uno estar encanado, ¿sí? sí. Realmente esa es la palabra. Y Dios mío, es algo que a mí la verdad, a mí no me da orgullo hablar de ese momento, pero sí creo que se vienen aprendizajes muy grandes adentro. Creo que muy, muy, muy grandes, momentos bonitos también, porque me acuerdo que cuando nos pasaron ya al otro lugar que creo que era, no me acuerdo el nombre de la ciudad, cuando ya teníamos por fin un baño decente, ¿se acuerda? Para Y nos menos. reíamos, compartíamos experiencias que eran solo risas, creo que, y usted fue esa compañía en ese momento, porque creo que era la persona donde yo estaba más cerquita, que me hablaba, que esto y lo otro. Y me acuerdo que cuando ya salimos de allá, yo quería ir a un baño y salí como en, enojado con la vida, que yo decía, no, vuelva de todo, quiero bañarme, que llega al aeropuerto. Imagínese, Angelito, que no me había dado cuenta y había comprado wipes con cloros y yo me limpié con cloros y me di cuenta, fue cuenta en el hotel cuando ya me estaba bañando, que comencé como Estaba blanco. me lo a cloros. Ay, fue muy chistoso. Cuéntame. Cuando nos separamos, yo me vine para New Jersey y Su merced venía para New Jersey, ¿no? tú ibas Para Atlanta, para Georgia. para Georgia. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de que tenías cáncer? Bueno, jue madre. Resulta que yo venía en Colombia con unos dolores. Eran unas punzadas acá atrás en la espalda, muy mínimas, era algo así. Pero era algo así, punzaditas que me daban cada 3 meses por ahí. Pero cuando uno le dan esas punzadas, usted dice, de hecho, una vez estuve en la clínica del Occidente también, en Bogotá, hospitalizado, y lo que dicen en Colombia, un espasmo muscular. Y como no le hacen exámenes profundos a uno, toma acetaminofén, tramadol o ibuprofeno, y listo. Y pues yo hacía caso al médico y listo. Ojo, un consejo grande, inviertan en un médico particular. En ese momento yo tenía con qué pagarlo, pero no se me cruzó por la mente. Y siempre en ese tiempo yo iba al gimnasio, entonces le echaba como la culpa al gimnasio, estoy haciendo malos movimientos. Y como me decían espasmo muscular, entonces yo decía, sí los estoy haciendo los ejercicios mal. Me vine para acá a Estados Unidos, comencé a trabajar en pintura, bien. Cuando comencé a trabajar en roofing, y terminaba mis jornadas laborales, me comenzaba un dolor en la espalda, hombre, en la cintura, Dios mío. Y yo me empepaba con Tylenol, o sea, me tomaba Tylenol y se me pasaba. Duraba así como unos 15 días y volvía al dolor, pero más intenso. De hecho, a los amigos que hice allá en Tucker les decía, ¿por qué me duele tanto la espalda? Me decía, eso ya no es normal, tiene que ir al médico. Cuando ya me fui, busqué un lugar para vivir con un amigo mexicano que hice y otra persona que era de Puerto Rico, que es más José, y Samuelito, que es ahorita uno de mis mejores amigos. eh, Rentamos un apartamento y Samuel me dijo, "Oye", ya ahí empecé a trabajar en un hotel. Y Samuelito me decía, no es normal, Marlon, no hágase ver de un doctor. Yo le dije, pero usted sabe que yo no tengo seguridad, acaso es costosísimo ir al médico. Entonces él me dijo, cuando ya llegó un punto donde trabajé en el hotel ese día, me acuerdo tanto, o sea, sentía que cuando caminaba, las piernas, o sea, tenía las piernas hinchadas y me dolían cuando me tocaban. Y aparte sentía que me iba a caer.
andaba así como un viejito. Y lloraba, yo dije, no, me tengo que ir para... Entonces me quedé como 4 días tomando cosas, tengo amigos que son médicos que conocen en la universidad, les decía, venga, mire que tengo esto, 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 me decían, no, cómprese esto, esto. No, no me hacían. Hasta que Samuel entró y me dijo, no, Marlon, usted está muy mal, mire, váyase para tal lugar. Resulta, mi chino, que terminé en una clínica para mujeres embarazadas. Ujú. Llegué en Jairito y si tenía un cheque por $500 y tenía en mi bolsillo $100 y no me alcanzaba para la consulta. Me alcanzó solo para la consulta. Entonces me vio el doctor, me recuerdo todo mucho, era un venezolano, muy querido, querido, muy amable. Me hicieron los exámenes de sangre y todo, me dijo, hay algo mal, me gustaría hacerle un scan, pero vale $200. Entonces yo me puse a llorar, yo le dije, doctor, no tengo, no tengo. Me dijo, vamos a hacer una cosa, le voy a hacer el scan, pero no le puedo entregar el resultado porque me los cobran a mí. O sea, si en la clínica entregaban el resultado, ya estaba facturado y alguien tenía que responder por el dinero. Entonces, mire cómo Dios comenzaba a mover los corazones. Entonces me hizo el scan y resulta que había una gastroenteróloga y vieron algo. Ellos vieron el tumor. Para mí, ellos, porque la medida era exacta a lo que ellos decían. Dice, mide alrededor de 9 10 centímetros, pero es un cálculo en la vesícula. Entonces yo ya tenía en mi mente que era un cálculo en la vesícula, ya había revisado el celular, ya había hablado con mi mamá y me dijo, eso no es nada, le van a hacer una cirugía pequeña, listo. Entonces ahí mismo en la clínica las enfermeras me vieron, había una colombiana, me dijo, no, no llore, no se preocupe, váyase para el Northside y allá habla con una trabajadora social que allá lo van a ayudar. Efectivamente, fui para el Northside, terminé en la entrada de la clínica y la entrada de la clínica como para visitantes y de ahí de la entrada como al punto de emergencias, chino, eran como 1000 metros caminando. Yo lloraba caminando y le clamaba a Dios. Yo le decía, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque me duele, me voy a caer. Yo le decía, deme fuerzas para llegar hasta allá. Y caminaba y cuando ya llegué, entraba, me senté, me atendieron y todo. Sin mentirle, en menos de 40 segundos me dijeron, usted tiene un tumor. Yo quedé en shock. Mide 9 centímetros. En la vena cava inferior, la vena cava es una parte que queda aquí, una vena. Uno tiene la vena cava y la aorta que bombea sangre desde los pulmones, desde el corazón y está conectada creo que entre los pulmones también, conecta los riñones y baja las piernas y son las que hacen que bombee la sangre hacia las piernas. Por eso era que yo me estaba quedando sin caminar y tenía las piernas súper hinchadas y cuando me las presionaban me dolían mucho, pues porque tenía coaguladas las piernas con coágulos de sangre. Y eso es un peligro porque le puede dar un paro cardíaco o un paro respiratorio, en fin, o hasta un aneurisma en el cerebro. Eh, y en 40 minutos me dijeron que tenía cáncer, Jairo. Yo quedé en shock. O sea, en ese momento, yo me acuerdo que yo me quedé callado, se me aguaron los ojos y yo decía, no, o sea, yo quedé en shock, que no creía lo que estaba diciendo. Yo le decía al doctor, ¿está seguro? Me dijo, 100% tiene cáncer. Tiene un tumor, me dice, y al parecer es cáncer. En ese momento yo dije, me voy a morir. Yo sentí el cáncer en ese momento como una sentencia de muerte. Y cuando una persona la dictaminan con cáncer, a usted se le quiebran sus sueños, se le quiebra su felicidad, se le quiebra las ganas de vivir, se le quiebra todo. O sea, se rompe, se queda roto todo, todo, todo. En 1000 pedazos. Esa enfermedad, cuando se la diagnostican a una persona, es como una espada de doble filo. Entra en su corazón y traspasa todo y rompe toda su vida espiritual, rompe toda su vida personal, rompe sus sueños, rompe todo, todo, todo. Es una enfermedad muy cruel, ¿sabe? Es bastante cruel. En ese momento yo quedé en shock y lo primero que hice, pues me explicaron qué tenía que hacer, que lo vamos a pasar allá a piso para ver que lo vea el oncólogo y todo eso. Y ya me dijo, ¿quiere llamar a alguien? Y ya lloré mucho. Llamé a mi primo Brian, le conté, él me decía, deje de estar molestando porque nosotros nos echábamos chistes. Deje de estar molestando con eso, que eso es feo, Marlon. Yo le dije, no, papi, es verdad, acá estoy en la clínica, en esto. Yo, entonces, como sonaban los aparaticos esos que estaban como en urgencias, cuando él ya le cayó el 20 que era verdad, ese hombre se puso a llorar.
jamás había visto a Brian llorar tanto. Y lloraba, me dijo, no se preocupe, véngase para acá, Jersey, que acá buscamos una solución. Pero mi vida estaba rota en ese momento. Y lo que yo le decía a Dios, me acuerdo tanto que yo lo que le dije, Dios mío, si mi mamá solo lo tiene usted allá arriba en el cielo y a mí me tiene acá en la tierra, o sea, ¿qué va a hacer de ella? Porque es una mujer que tiene una fractura en la columna, tiene mi mamá, una fisura en la columna, ella no puede trabajar, tiene una discapacidad auditiva, es una mujer de la tercera edad. Mi hermano falleció hace 3 años. Ya había vivido ella la situación de mi hermano falleció en una cirrosis, pero no fue por nada de beber ni nada de eso, sino más bien por trabajar en un lugar donde se manipulaban químicos, eso le afectó el hígado y le dio la cirrosis. Entonces la cirrosis tampoco solo da por alcohol, sino también cuando se intoxica el Mm, hígado por químicos o algún veneno o algo así, ahí usted le puede dar cirrosis. Entonces, yo no sabía ni cómo contarle a mi mamá. Hay una sobreviviente de cáncer, pero es por parte de, es una prima de mi mamá, entonces no alcanza a ser familia conmía para que sea de genética de cáncer, porque eso me lo explicó el oncólogo. Es una prima de mi mamá, una prima como de segundo grado. Em, y yo a ella le digo tía. Entonces mi tía Marta es una mujer muy espiritual, ella va a una iglesia muy hermosa y ya había hablado con ella había estado en ese proceso, es una tía muy cariñosa, muy bonita, siempre me ha dado la mejor versión de ella, siempre me la daba a mí, yo siempre he recibido ese amor de ella. Sabía que ella conocía a Dios, sabía que era una sobreviviente y en ella me abracé en ese momento y me llenó de espiritualidad y preparamos el momento indicado para contarle cómo iba a ser el momento para contarle a mi familia, imagínese usted. mm. Entonces ella me dio las pautas para contarle. Entonces primero comencé a contarle a mis primos, después a mis tíos y a uno por uno. La condición era no le voy a contar nada ni a mi papá ni a mi mamá. Déjenme que ese sea un momento mío porque o sea, es la de, o sea, yo soy el que tengo que contarles. Entonces a la primera persona que le conté de mi papá y mi mamá fue a mi mamá. Cuando le conté a mi mamá, ella se quedó en shock, se quedó en silencio y ya conozco los silencios de mi mamá. Yo le dije, mamita, está bien, me dijo, yo la tuve como 20 días diciendo que era lo de las cálculo de la vesícula. eh, pero mi mamá ya no es, ya es una mujer también muy, ella sabe cuando yo miento. Ya me dijo, no, ya no me diga mentiras porque usted está en Estados Unidos donde hay muy buena medicina y que le estén dando largas con el tema. Dijo, cuénteme la verdad lo que está pasando. Yo le dije, mami, le voy a decir la verdad. Tengo un tumor, tengo cáncer. Ya se quedó callada. Dijo, no se preocupe, papito, que estamos con Dios. Esta es una prueba y vamos a salir adelante. Uf, a mí la reacción de esa mi mamá siempre Qué ha sido una mujer fuerte. muy fuerte. Em, Ella tiene inseguridades, pero en temas espirituales es una mujer que tiene un poder espiritual súper fuerte y me llenó de esa confianza. Y esa fue la manera como me enteré que tenía cáncer. De ahí fue que empezaron los dolores y pues obviamente me colocaron unas medias que son compresoras Circulación. para la circulación. Me mudé a Jersey. Yo juraba que su merced vivía en Nueva York, que cuando me volví a reencontrar con usted, yo juraba que su merced vivía en Nueva York y llegué con mi primo ya a vivir a la casa con él y pues ya me dio un poquito más de confianza y empecé los tratamientos ahí en Newark, en el University Hospital y arranqué la historia del cáncer que Sé que fuerte. arrancaste tu tratamiento, empezó todo. ¿Qué recuerdas de el 24 de diciembre que estabas en la clínica? El 24 de diciembre, pues resulta que a mí, el 1 de diciembre, mi primo Brian se regresó para Colombia por situaciones personales. Yo lo entendí y la decisión es mía que me había dado el oncólogo, regrésese a Colombia a vivir sus últimos días o tiene la opción de quedarse en Estados Unidos y luchar. Y yo decidí, todo en la vida son decisiones. Y mi decisión fue, Dios me está respaldando, yo decido para vivir. Y resulta que pasó algo interesante. Resulta que el tumor no quería reducir de tamaño, medía 9 centímetros. Y para mí fue el primer milagro que yo vi en Dios obrado en mi vida. Recuerdo que eso fue en noviembre, a finales de noviembre. El tumor no quería bajar de tamaño. Ya había pasado había pasado como por 2 meses de quimioterapia. Y el doctor decía, o sea,
de 9 centímetros tiene que bajar al menos un centímetro, dos, para que a mí me pudieran hacer la cirugía, porque era una cirugía de alto riesgo. En ese momento, del 100% del éxito, el 90% era que yo falleciera y solo había un 10% de que la cirugía fuera exitosa. Yo recuerdo que llegué cuando hablamos con eso, con el doctor, de qué decisión tomamos para regresarme a Colombia o quedarme en Estados Unidos, seguir con el tratamiento, porque ya el doctor sabía que mi primo se regresaba. Me dijo, no, Marlon, regrésese. Y yo no quería. El doctor me dijo, hagamos un ciclo más de, porque en ese momento mi primo lloró, yo también estaba llorando y como que el doctor se conmovió. Dijo, hagamos nuevamente un ciclo de quimioterapia. Yo ya había vivido un ciclo hace una semana y me habían hecho un scan hace 2 días, 3 días atrás. Hagamos 3 ciclos más y otro scan. Y no habían pasado de ese ciclo como 4 días. Hice el ciclo, me hicieron el scan y sin mentirle, el tumor pasó de medir 9 centímetros a solo medir 3 centímetros. O sea, para mí fue un milagro de Dios, para mí. Porque yo en la noche anterior del scan y del tratamiento, yo me la arrodillé a Dios, le aclamé y le dije, Dios, hagamos un pacto, una promesa. No, yo quiero vivir, pero entiendo la decisión que si su decisión es que mi historia ya está escrita y me tengo que ir, lo entiendo. Yo le dije, pero solo permítame vivir los últimos años, acompañar a mi mamá hasta que sean los últimos años de ella. De ahí en adelante, mi vida es suya. Haga usted con lo que ella usted prefiera. Y puede creer que de manera sobrenatural, o sea, en 3, 4 días, yo es sorprendente. Después de haber tenido, porque mis ciclos eran cada 2 semanas, pero eran 7 días, 24 horas con quimioterapia, y el otro ciclo eran 24 horas, 3 días, con otras medicinas diferentes. Entonces el tratamiento de mío era súper fuerte. Y el tumor no, que estaba como pasmado. Siempre digo eso, pasmado es decir que ni crecía ni aumentaba de tamaño, estaba quietico. Y recuerdo mucho esa llamada como a las 6 de la tarde, ya casi comenzaba, ya era invierno, a finales de noviembre, Mm. y el doctor Vincent Jiang, así se llama, él es de China, me llama con una carcajada, me dice, le tengo, I have great news for you. Y cuando me dijo eso, a mí, yo miré a Brian, yo le dije, Dios, o sea, yo entré como otra vez en shock y cuando me dijo, tenemos operación para el 8 de diciembre, el tumor ya dejó de medir 9 centímetros, ahora mide 3. Yo lloré de la felicidad, abracé a mi primo, me acuerdo que sabes hasta como que brincamos en la cama. Ay, fue muy chistoso. Brincábamos de la felicidad con mi primo. Y yo le decía a mi primo, es Dios, es Dios, es Dios. Entonces mi primo se fue, me operaron el 8 de diciembre, una cirugía de 13 horas con 4 cirujanos. Se supone que yo perdía mi riñón derecho, pero ahí fue donde veo otro milagro de Dios. Me entero yo, bueno, entonces, ¿cómo fue el 24 de diciembre? Resulta que yo cuando entré al quirófano, Dios me colocó en el quirófano, yo estaba súper nervioso porque estaba solo ese 8 de diciembre, para el Día de las Velitas en Colombia. El 7 al otro día, el festivo. Estaba solo, solo, solo. Sentía miedo, yo cuando me acosté en la sala del quirófano, yo lloraba y el anestesiólogo, si nos está viendo, me acuerdo que era Bayuno de Cali. Me dijo, ¿dónde es usted? Yo le dije, Bogotá. Yo le dije, ¿y usted? Me dijo, de Cali. Un hombre alto, como de 1,80, me acuerdo, muy buena gente, se veía como esa buena energía. Y me dijo, tranquilo que no está solo, está con el mejor equipo médico. Y está con Dios, me dijo. Y cuando me colocaron ya la máscara, cuando yo ya me levanté, yo ya estaba entubado por todo lado, por todo lado. Y claro, yo ya tenía una sonda, pues por donde uno orina, ¿no? Y yo veía que la sonda bajaba sangre, yo asumí que perdí el riñón derecho. Ya yo ya sabía porque esa conversación se había tenido con el cirujano y que era una realidad. Pero como había cambiado la tabla de éxito, ya el éxito en la operación era un 90%, o sea, se invirtieron los valores, ya, por eso ese es mi número favorito, el 90-10. Mm. Porque el 90 de éxito que tuviera la operación era un lujo y el 10% era un riesgo muy mínimo. Entonces, ya cuando me lo habían explicado de esa manera, entonces, bueno, pasó de que salía la cirugía, como a los 4 días yo no podía hablar.
Recuerdo mucho de los amigos que le comenté que vienen en Nueva York, Carito y Jorge, ellos son esposos, amigos de la universidad, fueron a visitarme. Y cuando me vieron, yo no podía hablar. Y cuando Jorge me vio, y yo vi atrás, yo a Jorge lo conozco porque fuimos varios años amigos, somos amigos, y lo aprendí a conocer y cuando me miró con sus ojos llorosos, y Jorge es una persona que es tan emocional que él se le nota cuando está triste o cuando está feliz, sus sentimientos se notan en su cara. Y lo vi, yo dije, entonces yo decía por dentro porque no podía, yo tan mal me veo. Entonces, sí, esa fue la primera pregunta que yo me hice. Entonces Jorge me dijo, vamos a hacer una cosa, como no puede hablar, yo le voy haciendo preguntas y usted solo me mueve con la cabeza, ¿sí o no? Y así nos la pasamos hablando cuando él fue. Entonces después se fue, regresó Carito, hicimos la misma dinámica. Carito, si ella es más mamá, ella es más amorosa, entonces más usted lo va a poder, lo va a lograr, esto, lo otro, y listo. Llegó entonces cuando estaba en la sala de quirófano con el anestesiólogo de Cali, me dijo, ¿qué le gustaría para Navidad? Me dijo, ya nos dimos cuenta que cumpleaños el 23 de diciembre. Entonces me dijo, ¿qué quiere para Navidad? Yo le dije, la verdad, quiero comerme un buñuelo con natilla. Hecho. Y eso fue la Navidad. Él me llevó un buñuelo con natilla. Yo pasé la Navidad ahí en el hospital y en los cumpleaños también. Y yo estaba feliz desde mi corazón porque había tenido una oportunidad de vida y me habían sacado ese bicho que tenía adentro. Y llegaron las pruebas patológicas y estaba totalmente muerto el tumor. Y cuando pasa eso, que está muerto, es decir, que no se puede regar, o sea, que es imposible que se riegue. Pero el cáncer que yo tengo es Ewing sarcoma, es uno de los cánceres más agresivos. Ese cáncer solo le da a los niños, ¿sí? No, no le dan a las personas adultas, es muy raro que le dé. Es un cáncer de huesos que da o en los tejidos blandos del cuerpo y se puede pasar a otros órganos también porque es bastante agresivo. Todos los tratamientos que hay hoy en día son súper fuertes. ¿Qué se siente enfrentar a la muerte así de frente? Horrible, horrible porque yo los llamo que son valles negros. Cuando hay una enfermedad terminal es usted caminar sobre valles negros y cuando usted habla de depresión y ansiedad, para mí eso es Hola a todos, hacemos este pequeño corte porque desafortunadamente mi amigo Marlon no pudo terminar nuestra entrevista el día que estábamos grabando. Entonces está en un delicado estado de salud. Tengo esta entrevista hace bastante tiempo. No había querido subirla por respeto, porque no había hablado con él y quería tener su consentimiento. El día de ayer fui a visitarlo al hospital y me dio la autoridad de subirla, que para él sería mucho mejor que todos ustedes conozcan su historia. Como estaba en el video cuando vino acá, estaba un poco enfermo, ahora está un poco más grave. La verdad no había tenido ni siquiera el valor de ir a visitarlo, pero tomé la decisión de hacer un video en YouTube, en Instagram, y lo subí. Mucha gente me escribió dándome su punto de vista y su recomendación, y tomé la decisión de ir, y ayer estuve allá y hoy grabo este video, hoy jueves 24 de octubre estoy grabando esto. Simplemente él me dijo, termina este podcast, que nosotros vamos a terminar otro después cuando yo salga de la clínica. Más o menos así fueron sus palabras cuando me lo dijo ayer. Entonces, para terminar este podcast, solo les quiero contar cómo nos conocimos nosotros. Creo que esta es la mejor manera de conectar la historia de él con la mía. Nosotros nos conocimos cuando veníamos cruzando la frontera de México hacia Estados Unidos. Nos conocimos en una casa donde teníamos que esperar hasta el otro día para poder, pues, que nos pasaran. Éramos personas muy diferentes, tanto él como yo. Demoramos ahí en esa casa como un día y media noche, como a las 11 de la noche, casi no hablábamos. Yo era muy desconfiado, pues, de la situación, porque era una casa como una casa en un desierto, que realmente no generaba confianza, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos
durante yo creo que unas 16 horas, cuando en la noche llegó otra muchacha con una bebé de brazos y a las 11 de la noche nos dijeron que ya era hora de pasar, que ya era hora de irnos. Nos subimos, nos dijeron no lleven nada porque todo se lo van a botar, dejen sus maletas, solo lleven lo más importante, lo esencial, porque a Estados Unidos no les van a dejar entrar nada, todo se lo van a botar, entonces es mejor que lo dejen de una vez. Dejé mis cosas, dejé todo lo que traía, pues no era mucho, pero cuando no tienes nada, te aferras a lo poco que hay. Cruzamos, recuerdo que era una chica cubana y hablamos, le preguntábamos que qué hacía sola. Por un error había cruzado la frontera de nuevo y se había quedado del otro lado, o sea, del lado de México, y por esa razón estaba ahí. Y por esa razón pues había tenido que volver a cruzar. El esposo de ella estaba aquí en Estados Unidos y bueno, así fue. Sin embargo, como la desconfianza y todo, no dejamos las mochilas. Yo pues me traje una mochila de espalda y cuando veníamos cruzando nos dijeron, nos dejaron en una curva y nos dijeron, mira, vayan hasta esa luz, allá hay un portón, ahí los van a recoger. Pues simplemente sin tener muchas opciones, pues era hacer lo que nos decían. Empezamos a cruzar una parte del desierto, o sea, no era muy lejos, a simple vista no era muy lejos, pero porque se alcanzaba a ver la luz del otro lado, como un faro que había. Era ya la frontera del muro. Empezamos a cruzar y pues la muchacha con su niño, creo que era una niña. El caso es que yo la alzo y empiezo a caminar por el desierto con ellas y se me enterraban los pies en la arena y recuerdo tanto que en ese momento pensé pues mi meta o mi objetivo era llegar a Estados Unidos. Yo pensé en ese momento, dije, si nos vienen a perseguir, porque nos decían, crucen como una cañadita, después de esa cañada, la policía mexicana no los puede detener. O sea, una vez crucemos esa cañada, ya ahí no les van a hacer nada. Ahí ya porque ya era frontera, o sea, ya era parte de Estados Unidos, entonces la policía mexicana o la Guardia Fronteriza Mexicana no tenía jurisdicción en esa parte. Entonces, pues nos dijeron como no se dejen coger. En ese momento dije, pues donde pues vengan a cogerme, pues me van a coger porque pues uno no puedo soltar a esta niña y dos, pues tampoco puedo correr con ella porque correr en la arena, o sea, caminar, se entierran los pies y es mucho más difícil caminar o avanzar. El caso es que llegamos a la frontera, teníamos mucho frío, no había nadie en la puerta, había como unos cambuches que habían hecho personas anteriores que habían estado, nosotros, eso olía feo, de igual manera ahí nos metimos, nos acostamos a descansar un rato. Cuando empezaron a llegar a la madrugada los carros de migración, abrieron las puertas, nos subieron a unos carros, empezaron a subir primero las mujeres, los niños y luego los hombres. Nos llevaron en esos carros hasta aquí, hacia Estados Unidos y estuvimos, pues separan a las mujeres de los hombres, pues nos metieron yo eso lo describo como un galpón de pollos. Había muchas personas de muchos países. Pues ahí empecé a conocer colombianos, Marlon y un primo que venían en algún momento de lo que les acabo de contar, nos separamos. Y creo que yo me vine adelante o ellos se vinieron adelante, no recuerdo, pero el caso fue que nos separamos, pero nos volvimos a encontrar otra vez en el refugio donde nos tenían. Bueno, una vez ahí lo empiezan a procesar y para centrarnos un poco más en la historia más relevante, pues que la de Marlon,
Recuerdo tanto que pues nadie hablábamos inglés, estábamos tirados en una malla y habíamos hecho como rondas porque llaman a lista, pues uno dice como que de pronto me van a dar salida o ya me voy a ir, voy a poder salir. Entonces conseguimos una hoja, pero no teníamos con qué escribir, no teníamos un lapicero ni nada. Le empezamos a hablar a uno de los militares que estaba ahí. No nos entendíamos, ninguno hablábamos inglés. Cuando Marlon, él era el único que hablaba inglés y le dijo, pues no nos dieron la pluma, pero recuerdo mucho ese momento porque pues nosotros en medio de esa situación y de la ignorancia, pues él era la única persona que hablaba inglés. Y no hablábamos mucho, nos conocíamos hace un día. No comía, él no comía, los baños eran deplorables, era muy sucio, muy desasiado. Y recuerdo que él no comía para no tener que ir a hacer sus necesidades. En la mañana nos daban fruta, como un yogur o unas hojuelas, y al mediodía hamburguesa, y en la tarde como que un sándwich o un burrito, algo así. Pues estábamos cansados de eso, pero él no comía nada de eso y pues le daba la comida de él a los demás con tal de no ir al baño. Pasó el tiempo, ahí demoramos 8 días, como 7 días. Nos empezaron a llamar, recuerdo que el primo de él se fue, bueno, entre nosotros hicimos como un grupo de colombianos, pues unos empezaban a desesperar, otros empezaban a como pues por el encierro, por el estar ahí, por no saber qué pasaba. Y recuerdo que él estaba muy tranquilo hasta cuando se fue el primo. Él se desesperó y de hecho él era uno de los más tranquilos y verlo desesperado a él pues era como, pues no era muy alentador para el resto del grupo. Yo me quedé con él, el primo de él se fue, el primo de él un loquillo completo. Pero pues él lo llamaron a lista adelante y nosotros nos quedamos atrás con el resto del grupo. Al otro día nos llamaron a nosotros, a muchos, a varios de los que estábamos en el grupo, nos llamaron, nos tomaron creo que huellas, creo que firmamos una foto y nos llevaron bueno, nos dijeron que escogiéramos las pertenencias, nosotros habíamos echado los teléfonos y como las cosas de valor, porque todo el resto efectivamente nos lo habían botado, no nos habían dejado llevar nada. Y ahí nos pusieron en unas bolsitas todas las pertenencias, que era el teléfono, billetera, pues, tarjetas, dinero, lo que llevábamos. No sé, a mí no se me perdió nada, a un chico creo que se le perdió el teléfono, no sé qué pasó, pero bueno, la verdad uno puede sonar egoísta, pero pues en ese momento y entre todos en esa situación, la verdad uno pues como que está pendiente de lo de uno, ¿no? Nos llevaron en buses, nos llevaron como a otro asilo más pequeño, ya era para procesarnos. Y ahí nos encontramos, eran dos jaulas, literal, eran dos jaulas como más o menos como el tamaño de una habitación, para que se den una idea. Una habitación doble, más o menos así eran dos jaulas. Pero entonces era más poca gente y los baños eran mucho más limpios. Apenas llegamos ahí, recuerdo que Marlon se fue directamente al baño y ahí creo que descansó, ya ahí comió. Ahí nos metieron después a unos cuartos donde ya hacía muchísimo frío, hacía en esos cuartos y pues nosotros no veníamos acostumbrados al frío. Recuerdo que estábamos con unos hindús. Marlon decía que olía, que olían muy a feo, que olían muy a feo los hindús. Había un chico que era como de Haití, pero no hablaba nada de español, pues era el juego de todos, era un payaso ahí, se robaba las galletas, se robaba la comida. Y recuerdo que Marlon como regalaba la mayor parte de comida, siempre le daba, pues él siempre quería comer todo, comía mucho el morenito.
Y al último Marlon ya se enrabonó y dijo que no, pues, se enrabonó, pues no es una expresión colombiana, pero bueno, se molestó y dijo, no, pues ya es que siempre come y siempre quiere comerse todo y no, y le dio a otro y recuerdo que una de esas veces me dio la galleta en vez de dársela a él. Así pasó, después de ahí nos procesaron todos, nos subieron a unos buses y nos llevaron, no sabíamos para dónde, no nos decían nada ni nada. Nos sacaron en unos buses y nos mandaron, cuando nos dimos cuenta era que ya estábamos en el aeropuerto después de un viaje de, pues si les digo la verdad, no sé cuánto viajamos, sé que fueron horas, pero no sé cuántas horas viajamos, porque yo estaba demasiado cansado y yo me quedé dormido en el bus y pues ya me desperté cuando pues, nos estaban bajando. No sé cuánto tiempo fue, pero llegamos al aeropuerto, no hablábamos inglés, pues no sabíamos pues que hay tantas personas que hablan español e inglés, todos perdidos, todos emocionados, todo el mundo quería llamar, pero pues los teléfonos estaban ya muertos, ya llevaban 3 días, pues estaban descargados, entonces buscando como dónde cargarlos. Yo salí muy enfermo, estaba muy enfermo, nunca en mi vida me había sentido tan enfermo, me dio como una gripa, pero una gripa que me dio demasiado fuerte. Fuimos a los baños, yo tenía pues un tiquete que me habían comprado y pues todos nos dispersamos porque no todos veníamos para el mismo lado. Entonces en el aeropuerto fue la última vez que nos vimos, intercambiamos redes sociales. Hay un par de personas por ahí, no hablamos, pero sí estamos en las redes, porque sí creamos como un vínculo como de hermandad. La verdad es, te aferras a lo poco que hay y ahí es donde se valoran más las cosas. ¿M? Cuando no tienes lo que para nosotros a veces es normal, como una Coca-Cola, poder comer un pollo. Recuerdo que una vez él dijo, uy, yo quiero un pollo. Y hablábamos de eso entre todas las charlas que teníamos, porque pues en días enteros sin hacer nada, pues hay mucho tiempo para hablar, ¿no? Nos dispersamos, nos fuimos, yo me vine para Nueva Jersey y él se fue para Atlanta, si no estoy mal. Yo estaba acá, pues cada quien viene mentalizado pues con sus cosas, a reunirse con su familia, pues a trabajar, a pagar deudas, a hacer dinero, a el sueño americano. Y nada, yo me aparté de todo el mundo, no volví a hablar con nadie de ellos, no tuve mucha comunicación. Pero después por redes sociales me enteré que él tenía pues cáncer, que él empezó a hacer sus redes sociales, a publicar pues que estaba pasando por esa situación. El primo de él creo que sí estaba en Nueva York o por aquí en Nueva Jersey también, pero como no eran personas tan cercanas a mí, no hablaba con ellos. La verdad, pues yo sí, no sé si es cobardía o no sé cómo llamarle a eso, pero sí trato de evadir a veces como esas situaciones difíciles porque no sé cómo manejarlas, ¿no? Y pues que cercano a mí nunca me ha pasado eso, pues de familiares o amigos así que haya tenido cercanos en una situación demasiado precaria. No me había pasado. Entonces nunca le escribí mientras él estuvo en su primer cáncer. Nunca le escribí, nunca le dije nada por editar, pero sí miraba sus videos. Pasó el tiempo, después pues por las mismas redes me enteré que él ya se estaba recuperando, que estaba mejor. Bueno, por medio del primo de él, llegó a vivir acá a Nueva Jersey con él, pero pues Nueva Jersey es demasiado grande y el caso es que salgo yo del gimnasio, me voy a desayunar en un pueblo que se llama Bambru, que era donde yo trabajaba. Y había un restaurante en el que yo trabajaba y estaba yo en ese restaurante tomándome un caldo de costilla cuando lo veo entrar y yo lo volteé a mirar y yo dije, me parecía incierto porque no sé cómo encuentra una persona en otro país así y lo veo entrar y eso fue como un clip. Ahí fue donde yo sentí como cierta conexión fuerte, porque como me lo dijo una persona ayer, cuando le conté esta historia, me dijo, es como encontrar una aguja en un pajar. Pues literal sí.
ahí nos encontramos, intercambiamos números de teléfono. Yo en ese momento tenía un proyecto y él me ayudó bastante, me ayudó a desarrollar. Bueno, él como trabajaba en un banco, pues tenía bastantes conocimientos y me ayudó a solucionar muchas cosas. Estuvimos trabajando muy de cerca. Después él consiguió trabajo, ya un trabajo pues estable, ¿no? Le ayudé a conseguir una habitación por aquí cerca donde yo vivo. Él se mudó para ahí y empezó pues ahí ya. Y otra vez como que nos desconectamos, pues la verdad la vida en Estados Unidos es un poco, no sé si para todos, pero pues en lo personal es como que cada quien está pues en su trabajo, en su casa y el poco tiempo pues para darle tiempo a su familia, ¿no? Quizás a veces lo malinterpretan a uno que pues que uno como que se desaparece del mapa, se desaparece de la familia, pero pues no es eso, es más bien que pues cada quien se enfoca en lo suyo y por otro lado también todo es muy lejos, a veces para ir a trabajar hay que ir una hora, venir una hora, en fin. Él se pasa a vivir ahí, empieza a trabajar, empieza ahí, empezamos a hablar paulatinamente, de vez en cuando hablábamos, me contaba que tenía un sueño, que quería viajar, que quería ahorrar para un carro porque pues es muy necesario acá y que la idea de él era viajar por todo Estados Unidos e ir viajando e ir haciendo videos, ir ayudando a las personas a transmitir un mensaje, que ese era el sueño que él tenía después de haber superado su primer cáncer. Pasado un tiempo me cuenta que el cáncer le había vuelto, que le había hecho metástasis. La verdad él me explicaba como pues como en sus temas médicos. Pues no le entendía mucho, pero pues lo que sí entendía era que le había vuelto el cáncer. Otra vez empezó a luchar contra el cáncer, volvió a la clínica. Recuerdo que subí un video que me partió el corazón cuando él decía que ya estaba acostumbrado o sea, que ya sabía qué era lo que pasaba y otra vez volver a vivir ese proceso, que se le cayera el cabello, volver a bajar de peso. Y no me puedo imaginar pues lo difícil que debió haber sido volver a pasar por lo mismo. Se recuperó de ese, se fue recuperando, pero el lapso que le dio de tiempo de recuperación, pues la verdad no fue tan largo. Mm, volvió y le dio, recuerdo que lo último que me contó fue o que era, que le había dado cáncer en el hueso y que tenían que hacerle una cirugía y rasparle el hueso. No, no pregunto mucho sobre eso, sobre esos temas, porque no es algo en lo que le pueda ayudar y no, pues no sé cómo estar de chismoso preguntándole a fondo sobre los tratamientos y como no, desde mi punto de vista no lo veo correcto. Entonces en lo poco que hablamos era eso. Nuestras conversaciones eran más como de aliento. Yo creo que incluso más de él hacia mí, cuando me decía que yo era muy inteligente, que siguiera adelante, que le gustaba mucho ese proyecto, que yo hacía esto, que no me quedaba quieto. Yo creo que más que siendo él el que estaba pasando por la situación de la enfermedad, era él quien más me daba alientos a mí a seguir adelante con mis proyectos, con mi vida y que no me rindiera. Llegamos al punto donde empezó otra vez a decaer, a bajar de peso, lo internaron en la clínica donde está ahora. Ayer fui a visitarlo y está
decaído físicamente, pero tranquilo mentalmente. No sé cómo encuentra tranquilidad y serenidad, paz en un momento tan difícil. Em, y aún así, ayer me dijo que hiciera todo lo que quisiera, que siguiera adelante. No dejaba de darme aliento, aún estando en la situación que estaba. A mí no me salían las palabras mucho, no, fue muy poco lo que hablé. Y tiene mucha fe en que Dios lo va a levantar de esa cama, que lo va a sacar de ese hospital. Y me sigue enseñando muchas cosas que quisiera ponerlas en práctica en mi vida, como tener esa fe tan fuerte y no rendirse. Eh, y pues esa es nuestra historia. Resumida, la verdad no es que nos conozcamos, que hayamos compartido demasiado. Estuvo acá en mi casa un par de veces, una de esas lo invité a almorzar y pues como digo, solo lo que más recuerdo es solo la voz de aliento y, y de ánimo que siempre me, me da hasta ahora. Termino este podcast de esta manera. Espero que él se recupere. Voy a dejar el enlace acá, lo voy a etiquetar en todas partes donde pueda para que vayan a su perfil, lo conozcan, si alguien está cerca lo visite, le dé una voz de aliento también y ayude a compartir su mensaje. De mi parte, pues eso es todo. Muchas gracias por ver este video si llegaste hasta acá. Bueno, hasta un próximo video. Hola, muy buenas noches a todos ustedes, ángeles que me acompañaron hasta el último segundo. Quiero agradecerles por todo lo que hicieron por mí, por no la ayuda económica, bueno, también la ayuda económica, pero por la ayuda espiritual, ayuda en oración, ayuda en creer en mí y en siempre estar desde el principio hasta el fin. No fue fácil batallar, pero llegué donde siempre les hice la promesa, hasta donde más pude. Sean fuertes, siempre empleen a Dios sabiduría y prudencia en el actuar de la vida. Pidan a Dios siempre con el corazón, nunca como si Él fuera una caja de monedas o de dinero, siempre con el corazón y la convicción, contándole todo como si Él fuera nuestro amigo, porque lo es. Eh, Todas nuestras situaciones terrenales, nuestras preocupaciones por nuestras enfermedades, por nuestra familia y por todo lo que nos rodea. Siempre agradezcan a Él cada día de lo valioso que es vivir, de lo valioso que es tener salud al 100% y todo eso. El resto viene por añadidura. Quieren ser unos con nosotros, dejen de discutir tanto. Y nada, gracias por todo, Dios me los bendiga y les mando un abrazo gigante, esté donde esté. Los quiero mucho.